Bueno, yo sigo, lo de la rana me lo tienen que explicar todavía, pero bueno. A ver, ahora vamos a dar paso a otra sección que es hablar de las conclusiones de los grupos de trabajo, de los temas que tratamos ayer. Para eso pido que suban aquí mis compañeros Francisco González y Raquel Quesada de mi unidad. Y antes un aviso, las personas que van a intervenir en la mesa redonda que tendrá lugar sobre las 12:30, que son Gregorio Blanco, Maite Alba, Elena Isabel González y María Belén Gómez, por favor, que salgan ahora un momento y que contacten con los compañeros de comunicación, ¿vale? Que los están buscando para un asunto. Muchas gracias, os dejo a vosotros con esta sección. Muchas gracias. ¿O me lo pasas tú? Vale, pues vamos a contaros un poco ahora las conclusiones de los distintos grupos de trabajo. Hemos visto que habéis debatido mucho, que han salido ideas muy interesantes. Vale. Bueno, pues empezamos con la primera pregunta que os hicimos, que era ¿cómo implicar al centro en el plan Erasmus? La verdad es que hemos intentado recoger lo que son las ideas comunes de todos los grupos, pero bueno, la verdad es que habéis dicho cosas interesantes y cosas que habéis repetido en todos los grupos. Por ejemplo, la idea principal, ¿cómo implicar al centro en el plan Erasmus? Evidentemente, haciendo que el proyecto, la primera idea y que nos parece que es clave, es que el proyecto tiene que ser un proyecto de centro, como bien decís, ¿no? Esto además luego va a estar enlazado con el tema de los retos, ¿no?, que tenéis. El proyecto de centro hay que involucrar, decís todos, al equipo directivo, pero también a los distintos departamentos. Hacer que el proyecto sea un proyecto de centro implica que englobes al mayor número de departamentos y al mayor número de profesorado. No basta con llegar y cuando ya van a empezar las movilidades, de alguna forma contarle al claustro de profesores que van a empezar a viajar, ¿no?, una serie de alumnos y alumnas. Y ahí comentáis que luego siempre tenéis problemas, ¿no? Ese va a ser luego un reto. Incorporar también el plan que habéis desarrollado en el centro, como a través de documentos, a través de las distintas asignaturas, proyecto de centro, etcétera. ¿Cómo podemos implicar también el centro? Creando, evidentemente, un equipo Erasmus. Habláis mucho de coordinador, coordinadora, porque efectivamente los que estáis aquí seguramente sois el coordinador o coordinadora principal del proyecto, pero hay que hablar de un equipo mínimo con tareas. Y eso es fundamental para implicar al centro, evidentemente. Habláis de organizar grupos de trabajo, incluso que haya un coordinador por nivel o por departamento. Es decir, habéis comentado algunos grupos que es interesante que los objetivos de vuestro plan se repartan un poco por departamentos para trabajarlos. Cuando hablamos de crear un equipo Erasmus, habláis de un equipo, de un núcleo duro. Algunos habéis dicho que es interesante que haya distintos niveles de participación. No puede ser todo el mundo parte del equipo Erasmus, pero además del coordinador o coordinadora tiene que haber otras personas, entre las que puede haber alguien del equipo directivo, como habéis dicho, que sea núcleo duro, y luego distintos tipos de participación. Nos parece una idea interesante. Todo el tema de la comunicación es importantísimo también para implicar. Tener reuniones desde el principio, decís, con los claustros, las CCPs, en los departamentos, que haya recreos Erasmus, por ejemplo, con el alumnado, que haya drives compartidos en el centro. O sea, que desde el principio haya un goteo de información y de comunicación que haga que no haya alguien que diga ahora van a viajar 3 alumnos o 3 profesores, yo no me he enterado de nada, a mí no me han implicado en este proyecto, ¿no?, de alguna manera. Reuniones con familias constantes también, para implicar a las familias. Luego está todo el tema de, que esto lo vamos a ver también en retos, dificultades, el tema de los beneficios para el profesorado que esté más implicado. Sí que comentáis que para implicar más al equipo Erasmus, las personas o el coordinador, coordinadora, que es, pues que está más implicado en el proyecto, pensáis que tendría que haber una compensación en horario, en certificación de horas de formación, etcétera. Que hay. ¿Perdón? Efectivamente.
La difusión, importantísimo para implicar al centro, que haya una difusión en redes. Habláis algunos de si tenéis algún tipo de departamento de comunicación, de redes sociales, que se difunda, que haya puertas abiertas, que haya en la página web, que se cuide la información, que se como decían los compañeros ayer, hay que estar renovando la información del proyecto, pues también en la página web. Que tengamos un Erasmus Corner de alguna manera, que no la dejemos ahí al principio con una información inicial y luego no la vayamos actualizando. Participar en los Erasmus Days lo habéis considerado como fundamental para implicar al centro. Bueno, más o menos esas son. Voy a continuar yo. Me vengo para acá porque no veo nada. La siguiente pregunta trataba sobre cómo se pueden organizar las movilidades. En este caso estaba dividida la pregunta como en dos partes. Primero, la búsqueda de socios, de socios, luego la selección de participantes, tanto alumnado como profesorado, y luego vamos a ver la gestión también. Entonces, en cuanto a la búsqueda de socios, es que prácticamente todos habéis repetido lo mismo, evidentemente. La plataforma ESEP, eTwinning, EPALE para adultos, compartir, buscar en la plataforma de resultados otros centros con los cuales participar, redes sociales, evidentemente. Conocidos de otras actividades, aquí entrarían, por ejemplo, jornadas como esta, en la que algunos ya nos habéis comentado que habéis contactado con gente con características similares al vuestro. Ellos os pueden llevar a otros contactos de socios en el extranjero. Participación en TCAs con centros de otros países. Son fundamentales a la hora de buscar socios para vuestros proyectos. Y además, una cosa fundamental es aseguraros de que esos socios son fiables. Que muchas veces nos llegan correos de teníamos previsto esto con esta movilidad con este centro, se nos ha caído el centro, ¿qué podemos hacer? Pues una forma de aseguraros socios fiables es tratar cara a cara con ellos, conocerlos y que haya una implicación conjunta por parte de las dos organizaciones. En cuanto a la selección de participantes, luego vamos a tener una ponencia en la que explica que evidentemente esos criterios deben ser públicos, deben ser objetivos y cumplir una serie de características. Tenéis que registrar, crear un baremo en el que otorguéis puntuaciones para ver cómo se va a seleccionar el alumnado a través de una carta de motivación, puede ser un vídeo, puede ser una entrevista, puede ser un trabajo. También un criterio que podéis utilizar o que habéis comentado que vosotros utilizáis para la selección de alumnado es la implicación de esos alumnos en el proyecto. Hemos subrayado ahí y en negrita la inclusión, puesto que sabéis que es una de las bases fundamentales del programa, que se incluya a alumnado con menos oportunidades. También habéis utilizado otros elementos para dar puntuación, como el informe del tutor, el comportamiento, etcétera. Nosotros aquí no juzgamos si esto está mejor o peor, simplemente son vuestras respuestas a las preguntas que os planteamos ayer. En cuanto a la selección del profesorado, algunos habéis dicho que es importante que sea profesorado definitivo en el centro, que esté implicado, que forme parte de ese equipo Erasmus que decíais que era fundamental para implicar a todo el centro, que tenga impacto en ese participante y que ese participante luego pueda aplicar lo que ha aprendido en sus movilidades al centro, es decir, que por una parte tenga impacto en el participante y por otro en el centro, que hable idiomas, que esté comprometido, etcétera. Ay, que me dio para atrás, ¿no? Seguimos con la misma pregunta de organización, pero en el apartado de gestión de las movilidades. ¿Cómo organizamos las movilidades? Estaba explicado también en la primera diapositiva, reparto de tareas. Que haya un equipo de gente que se encargue de la gestión financiera, otro equipo de gente que se encargue de buscar socios, otro equipo de la elaboración de documentación, muy importante, de cómo vamos a difundir nuestro proyecto, los resultados de nuestro proyecto en el centro, en otros centros, en la comunidad educativa, etcétera. Tiene que haber reuniones tanto para el profesorado como para las familias, que también se ha dicho antes. Como veis, hay respuestas que valen
para varias de las preguntas. Y repetimos, pensar en la difusión del proyecto. ¿Qué elementos clave habéis destacado vosotros y vosotras como fundamentales para que nuestras movilidades tengan éxito? Pues una buena selección de socios y participantes, lo que os decía antes de que sean socios fiables, que no nos vayan a dejar tirados en mitad de nuestro proyecto. Los participantes a través de los criterios que vosotros habéis elaborado. Implicación del equipo directivo, pero podríamos ampliar aquí todo el claustro, los departamentos, etcétera. Una vez más, un buen reparto de tareas en los que cada persona, cada equipo sepa de lo que se tiene que encargar. Importante, organizar, planificar, pero también anticipar. Eso es uno de los retos que nos vamos a encontrar después. Nos tenemos que anticipar a las posibles dificultades que puedan surgir. Y esto es fundamental para que nuestro proyecto tenga éxito. Un plan de contingencia que incluya todas estas dificultades. En caso de que ocurra esto, ¿qué respuesta vamos a dar? En caso de que un participante no pueda viajar, ¿cómo lo solucionamos? Esto es importante para que vuestras movilidades... ayer quedó explicado también en BM si un participante por fuerza mayor no puede acudir a la movilidad. Es decir, este tipo de cosas las tenéis que dejar reflejadas mejor en algún documento, en algún tipo de acuerdo para que vuestras movilidades tengan éxito. Una vez más, comunicar y diffusion, dice ahí en inglés. Es que estaba en inglés el PowerPoint y se me cambia. Comunicar y difundir nuestras movilidades. No basta con organizarlas, hay que informar de qué tratan a los implicados, evidentemente, que van a viajar, pero a todo nuestro centro. Si queremos que nuestro plan, nuestro proyecto sea de todo el centro, tenemos que informar. A la vuelta de una movilidad, nos reunimos a través de, como habéis dicho, reuniones, ya sean en claustros, por departamentos, CCPs, etcétera, para que todo el mundo se entere de qué ha tratado la movilidad que acabáis de realizar. También importante que haya compromisos con las familias de acogida. Si vosotros vais a acoger alumnado de otros países, igual que buscamos socios fiables, tenemos que tener un compromiso por parte de las familias de vuestros centros para que acojan al alumnado que os va a visitar. Es decir, que tampoco os dejen colgados cuando justo recibís a los alumnos la semana que viene y tenéis que buscar familias rápidamente. Y también habéis incluido también en este apartado como un elemento importante las visitas preparatorias. ¿Por qué? Porque os permiten tratar con esos socios con los que vais a colaborar y elaborar, redactar documentación, hablar, preparar las movilidades de larga duración, por ejemplo, si las vais a tener, etcétera. Y por último... Gracias, Paco. Bueno, ¿y qué habéis establecido como retos, obstáculos y dificultades? Pues guarda mucha relación con lo que hemos visto al principio de cómo promover el proyecto, cómo conseguir implicar al centro. Habéis hablado muchos grupos de las reservas o trabas que os pone el claustro, muchas veces, cuando la persona o personas implicadas comentan que va a empezar que vais a hacer el proyecto Erasmus. Esto pues guarda relación con el tema de tener que informar desde el principio, intentar, por ejemplo, que el claustro participe no solo en actividades de promoción del proyecto o actividades complementarias a las movilidades, no todos son las movilidades. Hay muchísimas otras actividades en las que puede estar implicado el resto de claustro por departamentos, etcétera. También habéis dicho una forma de implicar, que antes no lo he dicho, es abrir movilidades, yo shadowings, cursos al mayor número de departamentos posibles. Otro reto, pues lo habéis repetido mucho, la sobrecarga de trabajo, sobre todo dentro del equipo Erasmus, sobre el que es el coordinador, coordinadora, persona principal. Una dificultad o un obstáculo, un reto, dejar bien claros desde el principio esos acuerdos de aprendizaje que a veces generan muchas dudas. Tener muy claro con los participantes cuáles van a ser esos acuerdos.
El uso de las plataformas os parece evidentemente a veces complicado, que lleva mucho tiempo. Habéis comentado muchos grupos el tema de la burocracia. Efectivamente, bueno, pues sí, requiere trabajo y por eso incidimos en lo del equipo Erasmus. Y ahí los equipos directivos tienen que hacerse cargo de que no puede haber un coordinador, coordinadora que haga todo ese trabajo. Tiene que haber un mínimo equipo que sea como un núcleo duro, como hemos dicho antes, aunque luego haya distintos tipos de participación. El tema de la documentación, que consideráis que, bueno, que cada año efectivamente hay algunos documentos que cambian, el tiempo que tenéis que dedicarle a esa documentación, la lentitud habéis comentado de los procesos, también lo que tiene que ver con nosotros, ¿no? con el SEPIE. El tema de en centros pequeños, habéis comentado sobre todo las sustituciones. Pues sí, es una dificultad, evidentemente. El tema de cómo sustituir a ese profesorado, sobre todo, que es participante en las movilidades o bajas, enfermedades, etcétera. Se me cae un socio y cómo busco nuevos socios, ¿no? Bueno, eso lo hemos ido viendo a lo largo de estas jornadas, pero lo consideráis casi todos los grupos un reto. Y por último, el choque cultural que se puede producir. Bueno, pues para eso tiene que haber ese plan previo, para eso hay ese plan previo de contingencias, etcétera, que hemos señalado que es muy importante que tengáis, ¿no? Y que se forme sobre todo al alumnado en qué tipo de cuestiones se pueden encontrar, ¿no? Y nada más, eso es todo. Muchas gracias.